secuestro, no sé si es secuestro, pero se debe investigar. Ya no nos vamos a dejar los peruanos, y esto es poco. Aquí viene más. Secuestro, robo, extorsión. La guerra contra la prensa está oficialmente declarada. Los ronderos actúan frente a algún hecho, pero actúan siempre generado por algo. O sea, si no... Generado por dos periodistas que investigan al presidente de la República. Lo que queremos saber es eso, hay que preguntar a ellos. Por eso, ¿no le parece coincidencia? En políticas no hay nada de coincidencia, usted lo debe saber muy bien como político que es. Esta semana, un equipo periodístico de América Televisión se convirtió en noticia de último minuto, ser secuestrado por las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca, mientras hacía un reportaje en la tierra del presidente Pedro Castillo, quien es investigado junto a su familia por el Ministerio Público. Un acto que atenta contra el derecho a saber de los peruanos y que recuerda el modus operandi de los terroristas. Amenazar al medio de comunicación para que difunda en vivo esas mentiras, esas falsedades, es un típico acto terrorista, porque además lo que le han hecho decir son mentiras. Lo han obligado a rectificarse cuando evidentemente el periodista no, por su propia voluntad, no se hubiera rectificado. Hay un acto de coacción. Que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. Pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. Según el testimonio de Eduardo Quispe, un grupo aproximado de 40 ronderos los secuestraron junto a su camarógrafo y chofer durante casi 5 horas. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a golpear o matarnos? ¿Eso es? La condición para liberarlos era una sola: interrumpir la programación del canal para leer en vivo y a nivel nacional un humillante manifiesto que desmentía la veracidad de un reportaje que comprometía a Jennifer Paredes, la dadivosa cuñada del presidente, que ofrece obras en nombre de la pareja presidencial. El reportero Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdivieso se vieron obligados a pedir disculpas públicas. Me hizo recordar los tiempos de las FARC en Colombia. Y me traslada también a los campos de Afganistán, los talibanes, cuando estos tipos colocaban a sus víctimas vestidas color naranja y los obligaban también a transmitir proclamas y mensajes. Ese tipo de cosas no solamente humilla, sino deja muy mal parada a la democracia peruana. Para el reportero de Cuarto Poder, el responsable político de este atentado contra la libertad de prensa tiene nombre y apellido: Pedro Castillo Terrones. Lo que ayer ha pasado es una consecuencia de lo dicho por el presidente de la República, que tiene ese tufillo contra la prensa. ¿Cuál era la causa, motivo razonable para la detención de los periodistas en Chota, Cajamarca? La venganza. El hecho de haber destapado el tema de Zarratea, el hecho de haber hablado del helipuerto, el hecho de haber hablado de la hija, cuñada, del presidente, la venganza. Llámese retención, secuestro o lo que sea, tal como sea que califique el Ministerio Público en su oportunidad. Pese a la gravedad de los hechos, el ministro del Interior, Mariano González, fue incapaz de calificar como delito de secuestro lo ocurrido con los periodistas en Cajamarca, tierra de nacimiento de su jefe. Es un secuestro porque es una retención de una persona contra su voluntad, privándosele de la libertad durante 5 horas, 10 horas, lo que fuera. Es un robo porque se han sustraído los equipos. Y es una extorsión porque se le ha obligado a decir aquello que no quería decir. O sea, se le ha forzado la voluntad. Es una pena que el presidente de la República solamente haya sacado un tuit muy escueto condenando el asunto, cuando en los hechos el presidente de la República todo el día viene intimidando, atacando y amordazando a la prensa. ¡Por tu culpa estamos así! Esta no es la primera vez que la prensa es blanco de los ataques del presidente, del partido en el gobierno Perú Libre y de la violenta portátil que se esmeran en organizar recurrentemente. Los insultos y las agresiones contra los periodistas parecen ser una política de Estado que empezó el profesor Castillo en la campaña presidencial y que ha continuado de manera sistemática en los 11 meses que lleva en Palacio de Gobierno. ¿Ha pensado en renunciar a la presidencia por la gente que está marchando? ¿Usted está loco, señor? Esta prensa es un chiste. No solamente se mide la hostilidad contra la prensa a través de una portada, a través de un discurso hostil, a través de policías que te ponen un escudo para evitar que tú ingreses a preguntar, sino también en los correos judiciales. En este gobierno, ¿cuántos periodistas han sido querellados? Solo en el caso de Lima tenemos en este momento 12 periodistas querellados. En el Poder Judicial, ¿por qué? ¿Por cometer algún delito? No.
por decir la verdad, por investigar. No es un secreto que en Palacio de Gobierno los periodistas no somos bienvenidos y que intentan silenciarnos cada vez que pueden. Esta semana el Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley denominado Ley Mordaza, porque amenaza hasta con 4 años de cárcel a quienes filtran información reservada sobre investigaciones penales. Todo parece indicar que es un proyecto diseñado a la medida del presidente de la República, quien viene siendo investigado junto a su círculo más cercano por el Ministerio Público. Se supone que vivimos en una democracia, pero los constantes ataques a los periodistas son propios de una dictadura, como las que existen en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Y lo que están haciendo es crear un ambiente de terror, de pánico, para evitar que el periodismo investigue. Siempre se dice, por ejemplo, que en una guerra lo primero que sucumbe es la verdad. La primera víctima de la guerra es la verdad. No le gusta que hayan 50 ministros, 4 gabinetes, ineptitud, ineficiencia, corrupción, familiares que se meten donde nadie los convoca. No les gusta que eso se exhiba. Y eso les parece un exceso de la libertad de expresión. Esa es la razón por la que cada vez que la prensa intenta hacer su labor, una turba de policías con escudos en manos impiden que los periodistas nos acerquemos al mandatario. Permiso, por favor, queremos salir. La orden es que no nos den permiso para hacerle consultas al presidente. El objetivo es que nadie logre hacerle preguntas que lo incomoden. Nadie se salva, ni siquiera el canal del Estado, TV Perú. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para el canal N. El alcalde, ¿qué se va a tratar? Me estoy esperando para... Esta semana le tocó a un reportero y un camarógrafo de América Noticias. Mañana los próximos en ser capturados podría ser cualquiera de nosotros. Sin embargo, hay quienes todavía siguen defendiendo lo indefendible. Esa es la versión también del periodista, ¿no? Y la verdad, yo te voy a ser muy sincero, yo a Cuarto Poder no le creo nada, ¿no? Entonces, si me hace elegir entre creerle al periodista y a los ronderos, yo le creo a los ronderos. Lamentable que un parlamentario, un representante de los ciudadanos, crea que está bien pues secuestrar periodistas y obligarlos a leer consignas políticas, ¿no? Eso es una metodología propia de las dictaduras. A través de este comunicado, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas ha negado haber secuestrado al equipo de América Televisión y descartaron haber actuado por órdenes de Pedro Castillo. Además, responsabilizan a la prensa de haberse aliado con los grupos de poder económico y político para incitar un golpe de Estado. Típico discurso de la teoría de la conspiración para intentar desacreditar al mensajero. En primer lugar, ese comunicado parece redactado por las propias autoridades del Ejecutivo, porque es el mismo discurso de siempre. No les gustará lo que les voy a decir ahorita, pero a ustedes se les considera prensa basura. Esto es una demostración más de que esas bandas delincuenciales son asociadas con los delincuentes que están hoy día en Palacio de Gobierno. Los ronderos, además, aseguran vía este pronunciamiento escrito que actúan bajo el derecho consuetudinario amparado en la Constitución, algo que según el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga es absolutamente falso. Dice la Constitución que pueden ejercer actos jurisdiccionales conforme a la ley y sin afectar derechos fundamentales, porque no pueden azotar a nadie, no pueden lastimar a nadie, no pueden torturar a nadie, no le pueden quitar la vida y no le pueden quitar la libertad, y menos aún su patrimonio. Entonces claramente están fuera de la Constitución y de la ley. Está fuera de la ley, pero increíblemente hay ministros de Estado y algunos congresistas de la República que, incómodos por la prensa que saca a la luz actos de corrupción, siguen mirando para el otro lado. Pero nosotros no podemos dar en la especulación Aquí no hay nada que especular ni suponer. Acá hay un hecho concreto. 2 periodistas secuestrados por un grupo de ronderos y que son obligados a leer un manifiesto en Televisión Nacional. Pero hay que preguntarles, ¿te has preguntado por qué los ronderos han tomado esa acción? Ese es lo más importante. Pero yo te invito, ¿por qué no vas a Cajamarca, los entrevistas y les dices... Si me secuestran, ¿qué te van a secuestrar? No creo... Si me obligan a leer un manifiesto en Televisión Nacional, no creo. Ya lo han hecho. No creo, pero... Dígame qué garantía tenemos los demás periodistas de que no hagan lo mismo con la prensa que investiga el presidente de la República. No, yo considero, igual puedes dar parte al Ministerio del Interior para que garanticen tu presencia. Vaya solución la que propone el congresista Guido Bellido, que los periodistas viajemos escoltados hasta Chota, Cajamarca, por el mismísimo ministro del Amor. Las rondas campesinas, es cierto, han tenido un papel importante social y también de autoseguridad en la lucha contra el terrorismo. El problema es cuando esto se distorsiona y se convierten en brazos represores por la contaminación política.
Y en este caso es lo que vemos que está ocurriendo. No, yo pregunto, ¿está haciendo un buen trabajo la prensa de Lima? Están malogrando a todo un país con las malas informaciones. El presidente de las rondas campesinas de Cajamarca ya lo ha advertido. Seguirán los ataques contra la prensa limeña. La impunidad es el mejor incentivo. Ya no nos vamos a dejar los peruanos, y esto es poco. Aquí viene más. La amenaza contra la prensa por parte de los ronderos simpatizantes de Pedro Castillo es clara. O te callas o te callamos. A la fuerza. ¡Esto tiene que terminar ahora! Señor presidente, le tenemos malas noticias. No nos vamos a dejar amedrentar. Ni por los chicotes, ni por las leyes. Mordaza. Bueno, y precisamente a propósito de la ley Mordaza que menciona Juana Avellaneda en este muy completo informe, es muy pertinente hacer mención de lo que sucedería, por ejemplo, de aprobarse esta ley con este programa si nosotros mostráramos lo que Maribel Figueroa ha conseguido esta semana. Esta es la declaración completa del presidente de la República ante el Ministerio Público. 124 respuestas, la mayoría monosílabos, negando todo y diciendo en momentos flagrantes mentiras. Aquí está, declaración indagatoria de José Pedro Castillo Terrones. Y vamos a revisar algunas de las cosas que al detalle usted va a conocer en el siguiente informe. Niega pues a todo, Estaroz no lo conozco, Villafuerte Vizcarra no lo conozco. Ray Vázquez Castillo, sí lo conozco desde que nació, es mi sobrino, hijo de mi hermana Adelina Castillo Terrones. No hemos tenido trato frecuente con él, dice, nunca. Esporádicamente, en la campaña nos hemos encontrado después de años. Me ha acompañado desde tiempo próximo a la segunda vuelta en los recorridos a las provincias. Cuando yo ejerza la presidencia no tuve contacto con él porque él regresó a sus actividades anteriores. Gianmarco Castillo, Karelín López, Bruno Pacheco, a todos los conoce apenas, así nomás, ¿no? De manera casual, no hay ningún compromiso con ellos. Nosotros en el siguiente informe vamos a demostrar que la mayoría de esas declaraciones son mentira. ¿Y qué pasaría con un programa periodístico que mostrara estas evidencias que nosotros consideramos usted debe conocer? Usted debe saber qué cosas está respondiendo el presidente de la República, a quien todos los peruanos hemos elegido y que se debe a la población en democracia. Nosotros consideramos que sí, esta información debe ser de dominio público, pero el presidente de la República no quiere que evidencien sus tropelías. A continuación, entérese de todo lo que hay aquí en el siguiente informe de Maribel Figueroa. Exclusiva, las declaraciones que dio Pedro Castillo ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El presidente de todos los peruanos ha perennizado en 124 respuestas unas seguidillas de medias verdades que terminan siendo grandes mentiras. En presencia de sus 3 abogados y 2 fiscales supremos, Pedro Castillo, sin que se le mueva un músculo de la cara, se dio el lujo de negar reuniones con implicados en esta investigación. Hasta desconoció las visitas de sus sobrinos en Palacio de Gobierno. Todos los detalles en los siguientes minutos en Contracorriente. ¿Usted tuvo conocimiento o dio algún tipo de instrucción al señor Alex Estaroz de intervenir en las reuniones del 1 y 2 de diciembre de 2021 en las oficinas de Provías descentralizado y en instalaciones del viceministerio del MTC para tratar respecto a las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el proceso de licitación del puente Tarata 3? No lo conozco al señor Estaroz. Hoy Pedro Castillo niega conocer a Alex Estaroz, abogado enviado por él mismo a inmiscuirse en el proceso de licitación del puente Tarata 3 y asesorar a su ministro más querido, el prófugo Juan Silva. El señor Estaroz señaló en su declaración testimonial brindada ante este despacho que le indicó a usted del conjunto de irregularidades que descubrió en el proceso Tarata 3. ¿Qué tiene que decir al respecto?
nunca me lo dijo, porque no lo conozco al señor. Estaroz lo desmiente y da detalles de sus conversaciones. Usted registra visitas al despacho presidencial con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Precise y detalle los temas tratados en dichas reuniones. Y si, entre otros, se trató sobre el procedimiento de creación y adjudicación de la licitación pública 01-2021-MTC, construcción del puente vehicular Tarata. Quiero precisar, las convocatorias fueron directamente realizadas por el presidente de la República. En dichas reuniones, casi la mayoría, del 30 de noviembre del 2021, y las demás han sido únicamente con el presidente en su despacho presidencial a solas. Y estas funciones ad honorem que usted cumplía, requirió que usted se reuniese 6 veces con el presidente de la República. Este proceso es irregular, señores. Este es el registro de visitas que hizo Alex Estaroz al mismo presidente Castillo. Visitas a Palacio que coinciden con las del exministro Silva. ¿Conoce a la persona José Pedro Castillo Terrones? De ser así, explique en qué circunstancia y el vínculo que les une. Sí, he tenido la oportunidad de conocerlo a fines del mes de noviembre del 2021 y los primeros días del mes de diciembre de 2021. Todo ello está registrado en el registro de seguridad en Palacio de Gobierno. Pedro Castillo no solo se juntaba con Estaroz para hablar de la licitación Puente Tarata 3, también, para que quede claro, la confianza le transmitía su honda preocupación por la licitación millonaria. Precise, después de dichas reuniones, sostenidas en Provías descentralizado, se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo a dar cuenta de los resultados de la reunión. Recomendé como opinión que se debe promulgar una norma que toda persona jurídica o natural que esté incursa en alguna irregularidad en agravio del Estado, a lo cual el presidente me manifestó su profunda preocupación. Cada vez más envuelto en su laberinto, Pedro Castillo ha llegado a negar incluso cualquier tipo de contacto con sus sobrinos favoritos, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, después de asumir la presidencia. ¿Conoce a la persona Fray Vázquez Castillo? Sí lo conozco desde que nació. Es mi sobrino, es hijo de mi hermana Adelinda Castillo Terrones. No hemos tenido trato frecuente con él, nunca, esporádicamente. Cuando ya ejerzo la presidencia, no tuve contacto con él, porque él regresó a sus actividades anteriores, relacionadas a la venta de comida. ¿Conoce a la persona Gianmarco Castillo Gómez? Sí lo conozco desde que nació. Es igual que con Fray. No tuve contacto con él anterior a la campaña. Esta última versión se hace cada vez más insostenible ante el cúmulo de evidencias que dan cuenta cómo los sobrinos no solo ingresaban a Palacio de Gobierno a altas horas de la noche, sino que además los dos colaboradores eficaces con los que cuenta hoy la Fiscalía por este caso los señalan como el nexo con Pedro Castillo. La agenda la manejaban los sobrinos y los más allegados, como era el señor Alejandro, que producto de eso está la prueba de que él decía, lo recibe a las 4 y a las 4 lo recibía, lo recibes a ese empresario y lo recibía. Era un tema de coordinación entre ellos. El cuaderno de ingresos y salida de vehículos Puerta Garita, al que este programa tuvo acceso, pudo verificar que los sobrinos del presidente ingresaron casi 60 veces a Palacio. De esa cifra, solo 17 fueron inscritas en el portal de transparencia. Los otros 43 fueron ingresos clandestinos. Si es que se demuestra que él está respondiendo a sabiendas que está yendo contra la verdad, va a tener que ser considerado como un entorpecimiento de la acción de la justicia y en consecuencia podría ser esto también considerado como una inconducta funcional y además evidentemente la incapacidad moral. Pero hay más. El presidente de la República no solo falta la verdad con sus declaraciones, sino que tiene un doble
doble discurso, uno para el pueblo y otro para la Fiscalía de la Nación que lo investiga. Entonces se compromete a responder a los cuestionamientos que le haga el fiscal de la Nación. Y la voy a hacer, ¿no? No solamente si se me apertura algún proceso en Lima, en otro espacio, me voy a someter. Ese es mi compromiso con el país. En su última declaración del 17 de junio, Pedro Castillo se negó a autorizar al fiscal de la Nación que se levante su secreto de las comunicaciones para conocer al detalle con quiénes y cuántas veces se comunicó. La transparencia solo es para los discursos. A la hora de la verdad, su conducta es obstruir la investigación fiscal. Con el fin de esclarecer los hechos, ¿autorizaría voluntariamente a este despacho fiscal el levantamiento del secreto de sus comunicaciones? Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer. Puede también el Ministerio Público, en mérito de la puede determinar que se proceda al previo pedido a un juez, que se proceda al levantamiento del secreto de las comunicaciones. De las 124 preguntas que se le hizo al presidente Castillo, 60 respuestas no sumaron en nada a la investigación fiscal porque fueron negativas o solo monosílabos. Más de 40 respuestas fueron idénticas. Según él, nunca trató el tema del puente Tarata en su despacho. Y si usted se encuentra sorprendido por las contradictorias declaraciones de Pedro Castillo, a la Procuradora General María Caruajulca Quispe parece no importarle mucho. Cuando le llegó el momento de hacer preguntas o pedir precisiones al mandatario, sencillamente decidió guardar silencio, renunciar a su función de defensora del Estado. En este acto, la abogada de la Procuraduría Pública señala que no va a formular ninguna pregunta adicional. Una procuradora nombrada por quien fue ministro de Justicia y ahora es premier, Aníbal Torres, el escudero de Pedro Castillo a la medida del blindaje presidencial. Una procuradora denunciada en el sistema judicial por permitir el tráfico de tierras cuando se desempeñaba como procuradora de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. Esta es la papa caliente que le toca investigar a la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ya anunció que no le temblará la mano.